Vamos a empezar con esta mesa redonda en la que me toca moderar y es un lujo. Quiero decir que me siento muy pequeña con la compañía que tengo a derecha e izquierda. Quería primero dar las gracias al Ayuntamiento de Getafe por esta iniciativa. Y como yo creo que lo bueno en este tipo de mesas es el diálogo y la participación de todos los que habéis sido tan amables de venir aquí, voy a hacer una pequeña presentación de los ponentes para ir al grano cuanto antes, ¿no? Alicia Jiménez Bartlett, que está a mi izquierda, bueno, es la flamante ganadora del último premio Planeta, así que ha estado muy presente en los medios últimamente, pero tiene una larga trayectoria como escritora. Es la madre de Petra Delicado, la inspectora de policía de Barcelona, que nació cuando ser inspector de policía y mujer pues no era tan habitual. Es una inspectora que ya el nombre indica cómo es. Petra, que es muy fuerte y delicado, pues indica que tiene que reunir ciertas condiciones, ¿no? No puede perder su condición de mujer, pero se tiene que desenvolver en un mundo de hombres y en un ámbito donde predomina lo masculino, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De hecho, Petra Delicado arranca con 2 divorcios, si no me equivoco, no tiene hijos, aunque luego se casa y cuida a los hijastros y todas esas cosas, pero arranca unas condiciones especiales, entendiendo que no tiene problemas de conciliación laboral, al menos en principio, ¿no? A mi derecha está Nayat El Hachmi. Es también escritora, de origen marroquí, pero educada y criada en Vic desde que era muy pequeña. Tiene un libro que se llama La hija extranjera, en donde refleja maravillosamente bien el debate interno entre ser educada en un ámbito occidental, por llamarlo de alguna manera, para poder prosperar y debatirse entre lo que ella quiere y, en el ámbito doméstico, lo que se espera de ella. Y, bueno, la solución no lo digo porque es mucho mejor leer el libro. Más a mi izquierda está Zaida Cantera, es comandante del Ejército en retiro, tras una desgraciadísima sucesión de acoso laboral y sexual que la ha llevado a una situación de baja en un conflicto lleno de problemas, ¿no? Donde el acosador lo último que ha hecho ha sido denunciarla a ella, por haber ella denunciado a su vez al acosador. Es un caso suficientemente conocido y digo muy desgraciado. Y por último, Maribel Medina, que preside la ONG internacional Women's Time, que tiene un lema extraordinario que es Mujer más educación igual a desarrollo, y que, entre otras cosas, es autora de una de sus obras más conocidas, es Sangre de barro, que tiene una trama medio policíaca, medio no, pero que sobre todo entra en un mundo muy desconocido, que es el deporte de alta competición y el dopaje, y también es un ámbito donde predomina mucho lo masculino, ¿no? Así que, por último, me voy a presentar yo. Soy Belén Cebrián, dirijo la Escuela de Periodismo del País, que es un título propio de la Universidad Autónoma. Y que, como digo, me siento muy pequeña con 4 mujeres tan rompedoras en sus respectivos ámbitos, ¿no? El título de la mesa es muy amplio, Mujer tenías que ser. Bueno, mujer tenías que ser, las mujeres lo llevamos oyendo prácticamente desde que tenemos memoria, ¿no? Y vale para todo, porque mujer tenías que ser, donde más se oye, al menos desde mi modesta opinión, es cuando vas conduciendo, ¿eh? Mujer tenías que ser, pero luego resulta que vas a una compañía de seguros y si eres mujer, pues pagas menos primas porque tienes menos accidentes. Luego, no está mal ser mujer para conducir, somos menos peligrosas. Cuando os encontréis con nosotras, acordaros de lo que he dicho, los señores, y las señoras saber que pagáis menos prima. Pero mujer tenías que ser sirve también pues como el ejemplo de estas 4 espléndidas mujeres que tengo aquí, ¿no? Hay que ser mujer para tener el valor de denunciar a un que era coronel. Teniente coronel. A un teniente coronel, que se dice pronto. O para meterse en el mundo de la delincuencia y del lumpen, o del dopaje, o para romper con una tradición cultural y doméstica tan dura como la que ha vivido Nayat. Por último, y para no extenderme, justo ayer Naciones Unidas presentó un informe sobre mujeres y poder.
Aparte de que destaca que de los 194 países que integran Naciones Unidas, solo en 15 países manda una mujer, es primer ministro o presidente de gobierno, de 194. Y al ritmo que va esto, faltarían 200 años para llegar a la igualdad. 200 años. Esto es en el ámbito del poder, pero luego hay un ámbito, el doméstico, que es tremendo, y el laboral. Solo el 50% de las mujeres integran la fuerza laboral frente al 70% de los hombres. La discriminación salarial dice que las mujeres ganan entre un 25 y un 30% menos que los hombres a igual trabajo. Y luego, curiosamente, cuando digo esto de mujer tenías que ser, vale para todo, resulta que el Fondo Monetario Internacional también dice ayer que hay muchas evidencias que cuando las mujeres pueden desarrollar plenamente su potencial en el mercado laboral, pues sube la riqueza de los países, sube el PIB. Entonces, por ejemplo, si las mujeres pudieran desarrollar todo su potencial y no pararse con el techo del cristal, según el Fondo Monetario, en Estados Unidos, no estoy ya hablando de países subdesarrollados, en Estados Unidos el PIB subiría un 5%, un 9% en Japón, un 12% en Emiratos Árabes y un 34% en Egipto, donde las mujeres tienen muchísimas dificultades para integrarse en el mundo laboral. No me voy a extender más, esto quiere decir que avanzamos muy lentamente y que ellas han avanzado mucho, con lo cual yo creo que lo mejor es darles la palabra, quizás empezando por aquí, ¿no? Por el ámbito profesional. Es decir, yo les preguntaría cómo han podido superar todas esas trabas para desarrollarse, para defenderse y para defender sus derechos en un mundo muy marcado por una cultura muy machista y de muchos años. Así que cuando queráis y por el turno que queráis. O sea, venga, Zaida. Bueno, lo primero, muchas gracias por estar aquí, muchísimas gracias al Ayuntamiento de Getafe por la invitación. Y entrando directamente en la cuestión y centrándonos más un poquito en el ámbito de España y de las Fuerzas Armadas, decir, por ejemplo, que de la población activa femenina que actualmente se encuentra trabajando, los sueldos que perciben las mujeres, como bien ha dicho, son un 24% más bajos aquí en España, pero el problema surge también cuando llega el momento de la jubilación. Y en el momento de la jubilación resulta que las mujeres perciben en las pensiones un 40% menos. Si nos vamos a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, que es el ámbito en el que más me he desarrollado, actualmente las Fuerzas Armadas están compuestas por unos 120.000 hombres y mujeres, de los cuales, dependiendo de los años, porque es muy voluble la variación, cada 2 años renuevan contrato, entre un 11,5% y un 12% son mujeres. Pero de ese 11,5%, 12,5% que podíamos decir, bueno, estamos a la misma altura que países de nuestro entorno, llega la gran pregunta, ¿cómo está repartida la población femenina dentro de las propias Fuerzas Armadas? Y resulta, por hacernos un símil y por no hablar de graduaciones, porque a lo mejor nos perderíamos algunos, resulta que solo un 3% son mandos, es decir, suboficiales y oficiales, los cuales un 1 y pico % son oficiales. El grado más antiguo, ahora, bueno, para que se hagan ustedes una idea, la mayoría de las mujeres, si nos trasladamos al mundo empresarial, serían las señoras de la limpieza, sin menospreciar o minusvalorar, ni muchísimo menos, la mujer que trabaja en este ámbito. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de las propias Fuerzas Armadas, los directivos, donde se toman las decisiones, la población femenina es prácticamente inexistente. Luego, además, se une una problemática y es cómo se lleva a cabo la selección y los ascensos dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? A partir de un determinado rango se eligen a dedo, con lo cual no nos vamos a echar manos a la cabeza, lo de la paridad y la igualdad, eso no existe, con lo cual las mujeres, la probabilidad de ser elegidas es muy inferior a la probabilidad de un hombre, independientemente de sus cualidades o de sus méritos. Pero hasta ese determinado rango se asciende por edad y ahora mismo la oficial más antigua es teniente coronel. Teniente coronel no de las armas combatientes, digamos de los guerreros que se ven en las películas o en los reportajes, sino teniente coronel del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos. Si nos vamos a estos guerreros, el rango más antiguo es el de comandante, que es el que yo ostento ahora mismo, pero unos cuantos años más antigua que yo. Si nos esperamos en el tiempo, quiere decir que hasta como mínimo 10, 12 años no podemos encontrar a ninguna mujer general. Yo creo que esto... Alicia, por favor.
Bueno, estoy un poco acojonada, perdona. Realmente encontrarse con esos términos castrenses cuando llegas al Getafe negro te da un puntazo fuerte y lo reconozco. Pero me imagino que en cada uno de los estamentos de la sociedad sabemos cada una nuestras estadísticas y lo que se lucha y lo que se discrimina. En el mundo de la literatura es más difícil encontrar estadísticas, porque verdaderamente hemos tenido opción de entrar en literatura. Y encima hay una fuerza muy potente, que es que los lectores resulta que mayoritariamente son mujeres. Eso sí que es una auténtica bomba de relojería, ¿verdad? Señores, quizá ustedes consideren, como a veces nos dicen, esto es una literatura para mujeres o tendrá mucho éxito entre las señoras, pero a la hora de la verdad resulta que son las señoras, las mujeres, las chicas las que leen. O sea que la cultura escrita está en manos de mujeres en este país. Por lo tanto, me siento una privilegiada. ¿Qué les voy a decir? Se está haciendo una revolución desde abajo, se está haciendo una revolución auténtica, un vis a vis entre una mente femenina y otra. Y aparte de todo eso, los que nos gusta de verdad la literatura, no vamos a negar jamás al hombre, a un buen escritor, a un hombre talentoso, un lugar a nuestro lado. La literatura es menos conflictiva, diría yo, el mundo de la literatura. Coexistimos bien. En mi caso, en la novela negra, cuando yo empecé, yo diría que era la única, prácticamente, la única mujer. Y mis colegas masculinos, debo decir, que me recibieron bien, que gastaban unas bromas del carajo, pero como yo las gastaba más gordas aún, pues todos estábamos en un plano de igualdad. Yo me considero privilegiada, denuncio que muchas veces el gran prestigio, la excelencia, palabra que ahora se utiliza mucho, va a parar a los autores masculinos, pero me siento privilegiada en el pequeño entorno literario en el que me muevo. Y no diré nada más. Bueno, luego ya discutiremos con ella, porque dentro de la Real Academia hay muy pocas mujeres. Es verdad que la literatura la leen las... Vamos a dejar que ellas primero hablen, pero no hay mujeres académicas y además también la inmensa mayoría de las mujeres son votantes y luego no mandan. Se quedan en vicepresidentes. A ver cuando tenemos una presidente de gobierno. Naya. Bueno, buenas tardes a todos. Yo quería agradecer también que me haya invitado, sobre todo Lorenzo, porque estoy como un poco intrusa, porque no he escrito nada negro, no tengo nada que ver con... Pero me moría de ganas de pisar Getafe negro y mira, ha ocurrido, ¿no? Yo quería explicar un poco, no tanto, no para empezar la cuestión del ámbito laboral estrictamente, sino la gran paradoja en la que me siento. Les tengo que contar un poco el itinerario para que se entienda. Yo nací en una familia en un pueblecito al norte de Marruecos, en la provincia de Nador, pero en un ámbito rural. Entonces, en esas condiciones que ustedes se pueden imaginar, donde las mujeres pues viven no es que sean mujeres trabajadoras, es que son las únicas que trabajan todo el día, dentro, fuera de casa, en el campo. Cualquiera que conozca el ámbito rural sabe lo que es lo que son los condicionantes, y más en un sitio como este, que es un lugar especialmente duro, empobrecido, etcétera, etcétera. Entonces, en un entorno claramente patriarcal, en el sentido de que es claramente una familia donde hay un padre que decide todo lo que los otros miembros de la familia hacen, donde evidentemente no hay ningún tipo de discurso feminista, ni mucho menos, y luego se produce un hecho que va a trastocar completamente este paisaje familiar, que es el de la inmigración.
Cuando teníamos 8 años emigramos a Vic y ahí yo la primera vez que escuché hablar sobre feminismo fue en un aula, fue en el colegio, donde a una maestra se le ocurrió adoctrinarnos en el feminismo, nos contó que, bueno, no sé si a la raíz de una cuestión del sexismo de los juguetes o, bueno, a mí me interesó mucho la cuestión y enseguida me sentí como muy atraída por esa ideología y esa forma de entender las cosas. Entonces, a partir de ahí, yo tuve que, digamos, luchar todos los días dentro de casa para poder cambiar un poco mi itinerario vital y alejarlo de eso que yo tenía previsto, o sea, que mi madre tenía previsto para mí, que era lo que ella me transmitía, porque era lo que ella había aprendido y lo que creía que me iba a ser más útil, que era pues enseñarte las faenas de casa y que el día de mañana fueras una buena ama de casa, buena esposa, buena madre. Y bueno, yo no le reprocho que ella quisiera transmitir eso, porque era realmente lo único que ella podía transmitirme, ¿no? Entonces, la batalla era, tal como decías, dentro de casa para acceder a un mundo exterior donde supuestamente la mujer vivía muchísimo mejor y donde los derechos de las mujeres estaban más que consolidados. Porque yo no sé por qué, pero digamos que el relato que yo escuchaba por parte de las mujeres y los hombres de aquí sobre la situación de la mujer aquí, era genial, era fantástico, o sea, era de lo más ideal. No había violencia de género, por ejemplo, era algo que no se hablaba. A finales de los 80, los 90, yo no recuerdo haber escuchado ningún... Yo teníamos un vecino que lo veíamos como pegaba a su mujer, pero era una cuestión que no se hablaba. Había no sé, todo era muy ideal, así que yo digamos que hice todos los esfuerzos para poder acceder a ese mundo, pensando que lo único que tenía que hacer era salir. Pero una vez fuera, la realidad me desmontó todas esas... Entonces es paradójico, porque por un lado estás intentando salir de un orden evidentemente machista y cuando sales resulta que te encuentras con toda una serie de realidades que evidentemente... Y yo creo que la experiencia vital que más me supuso ese baño de realidad para darme cuenta de que realmente no había cambiado de una sociedad machista a una sociedad absolutamente igualitaria, fue el acceso al mundo laboral, por primera vez. Había hecho distintos trabajos, pero cuando tenía 22 o 23 años empecé a trabajar en una fábrica, con la brigada de limpieza, en una fábrica de pizzas, muy famosa. Y ahí me di cuenta de que realmente la situación de esas mujeres, que eran mis compañeras de la brigada, pues era muy parecida a la de esas mujeres de mi familia en origen, ¿no? Porque ellas trabajaban de noche, pero se tenían que preocupar de hacerles el desayuno a sus maridos por la mañana, llevaban a los hijos al colegio, luego dormían el ratito que podían, al mediodía tenían que ir a buscar a los hijos otra vez. Entonces, también me di cuenta de de otro tipo de discriminación que se cruzaba con esta de género, que era la discriminación por origen, que era algo que estando en el colegio, en el instituto, yo no había vivido nunca, pero de repente me di cuenta de que, porque evidentemente cuando yo estaba estudiando la carrera, cuando fui a buscar trabajo por primera vez a una empresa de trabajo temporal, pues no tenía en mente ir a buscar un trabajo de limpieza, pero por origen y por... Bueno, me estoy extendiendo, pero quiero decir que ahí me di cuenta de que interseccionaban dos discriminaciones importantes, y es en ese espacio donde yo intento entender un poco pues a las mujeres que he conocido de este mismo origen, como el mío, estas madres nuestras que también están intentando entender qué es lo que están haciendo sus hijas, accediendo a un mundo absolutamente distinto del suyo, y luego la suerte que tuve de alguna forma es que mientras todo esto estaba pasando,
yo podía abrir un montón de ventanas a otros mundos y a otras realidades y sobre todo a otros referentes de mujeres a través de la literatura. Y eso te sirve como, bueno, para protegerte y para luego pues defender el sitio que quieres ocupar. Pero luego, si quieres, lo hablamos. Pero luego el acceso al mundo de la literatura también te hace descubrir muchísimas trampas que yo por lo menos no había imaginado que todavía existieran, ¿no? No tanto sobre si... Porque el acceso puede ser más o menos difícil, pero luego cómo se recibe lo que escribes en función de si eres hombre o mujer, yo veo que es distinto. Las preguntas que te acaban haciendo... Vamos a dejar que Maribel los ponga y luego entramos en debate. Interesante, la verdad, es verdad. Quiere decir que es otra visión que, desde luego, nosotras yo he nacido, por ejemplo, aquí y no tenía esa visión, esa doble visión que tú comentabas. Bueno, primero, bienvenidos a todos. Es un placer estar aquí. Tengo que dar las gracias porque sé que hay Champions, que juega el Real Madrid, el Atlético de Madrid, y aquí en Madrid, yo soy de Navarra, no me importa quién gane, pero gracias por estar aquí. Y bueno, yo lo único que tengo que decir es que mi visión es, yo presido una ONG internacional, además de escritora de novela negra, y tengo doble visión. Una, porque mi ONG se llama Women's Time, que es el tiempo de las mujeres. ¿Y por qué lo llamé así? Porque creo fervientemente que es nuestro tiempo, el tiempo de las mujeres, porque creo que la historia ha sido escrita por hombres, ha sido protagonizada por hombres y ya vale. Yo creo que ya vale. Creo que debemos hablar alto, claro, tenemos que alzar la voz, guerrear, salir, como estamos haciendo ahora, que nuestra voz se oiga y, bueno, y empezar a conquistar, se puede decir conquistar el reino laboral, porque creo que, por ejemplo, en literatura, como estamos aquí, novela negra, cuando me preguntan muchas veces ¿por qué este boom de novela negra? Es obvio para mí la respuesta, porque la mujer se ha incorporado a la novela negra, porque creo que hemos dado otra visión, una visión familiar, otra manera de matar, tenemos otra manera de matar, hemos seguido la estela de Alicia, yo por lo menos personalmente la he seguido y la admiro muchísimo, ya le he dicho, y creo que por donde vamos nace una nueva vida, por así decirlo, no solo porque seamos madres, sino porque en el ámbito de la literatura, en el ámbito de las profesiones, por ejemplo, deberíamos, la religión, no vamos a meter todavía, pero en todos estos ámbitos debería entrar la mujer como un elefante. Aquí estoy yo y ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar un nuevo mundo, una nueva vida. Entonces, esto es lo que me apetece y vamos a debatir aquí, espero. Bueno, yo lo que quería plantear era, al hilo de, es verdad que la literatura es un ámbito más amable en principio para la mujer, debe ser más amable para casi todo que las Fuerzas Armadas, que a mí también me acojonan bastante. O sea que en principio la literatura es un ámbito, primero es multifocal, hay mucho tipo de literatura y es un ámbito donde además es más intimista, uno se puede recoger más. Pero mi pregunta es, incluso en ese ámbito, más amable en principio que las Fuerzas Armadas o menos complicado porque no hay esa interjección entre dos tipos de discriminaciones, la mujer que llega habiendo tenido que renunciar a muchas cualidades de mujer, y cuando digo cualidades de mujer no es ponerse tacones, sino tú decías, por ejemplo, ellos hacían muchas bromas, pero como yo también las hacía, y claro, hay que renunciar a gran parte de lo que uno es para adaptarse al mundo masculino que se ha creado en ese ámbito, ¿o no? Vamos a ver, para mí, para empezar, que haya cualidades femeninas y masculinas me escama muchísimo. Quizá porque no lo he expresado bien, pero hay una manera de vivir, y hay una manera de vivir que muchas veces es distinta en un ámbito muy masculino que en un ámbito, es decir, los cuarteles han tenido que cambiar, ¿cómo se llaman?, donde están los bomberos, han tenido que cambiar. Los periódicos han tenido que cambiar porque hay ámbitos que cuando se incorpora la mujer tienen que cambiar. Entonces, eso es a lo que me refiero. Pero es decir, no hay... decirme cuáles son las virtudes específicamente no femeninas? Virtudes, cualidades, no virtudes. ¿Cualidades? Pues, por ejemplo, la maternidad, es decir, el cuidado de los niños.
A ver, Mira, o sea que las mujeres que no tienen hijos no son No, mujeres es decir, completas. el periódico se Cuidado cierra... con lo que decimos. No. Toda generalización, Belén, Es es muy mala, peligrosa, sin incluso en esta mesa. Incluso en esta mesa. Yo lo que quiero decir es, la mujer ha tenido que asumir, ha roto, vosotras todas habéis roto un ámbito que era muy masculino. Eso se ha hecho sin que, las generalizaciones son injustas, pero si no generalizamos no llegamos a un ámbito común, sin que muchos hombres hayan asumido tareas que normalmente desarrollan las mujeres. Según la ONU, en los países desarrollados las mujeres dedican 2 horas más diarias que los hombres al ámbito doméstico. Es decir, eso es una sobrecarga de trabajo que la mujer no suelta, no sé si porque no quiere o porque el hombre no la coge. Y a su vez, es decir, en las empresas hay unos horarios y una organización marcadamente masculina porque no había mujeres en esos ámbitos de trabajo. Entonces, cuando las mujeres entran en esos ámbitos de trabajo, mi pregunta es, ¿consiguen transformarlos o se adaptan ellas a esos ámbitos de trabajo que hay con esas características masculinas? Que puede ser algo tan sencillo como hoy hay Champions, cierro el periódico 1 hora y media antes porque me voy a verlo. Pero si no hay Champions, me quedo hasta las 10 de la noche porque no voy a casa a bañar a los niños. A eso es a lo que me refiero, perdón por la extensión. Eso en las Fuerzas Armadas se da un poco mixto, ¿no? Porque realmente la mujer en las Fuerzas Armadas lleva 25 años, pero solo apenas unos años integrada a lo que es al 100% en todas las estructuras. La mujer tiene que cambiar. O sea, la mujer que diga que yo entro en las Fuerzas Armadas y no se adapta, muere porque tiene que cambiar. O sea, ahí, como decía antes, hay chistes que son eminentemente machistas que si tú los escuchas fuera en la calle le dices, oye, macho, te has pasado, ¿no? Es que esto no procede y ahí te tienes que callar. Porque si lo dices, estás tú fuera de juego. Parece que la que no se adapta, la que no está en el ambiente eres tú. Pero sí es cierto también que hay determinadas actitudes de los hombres que se van adaptando. Sobre todo los más jóvenes, ¿no? Porque al fin y al cabo se han educado en colegios mixtos, en los que han convivido más a menudo con la figura de la mujer. Conforme vamos subiendo en la escala dentro de los hombres de edad, esa adaptación es un poco más difícil, ¿no? A mí me ha pasado casos de jefes de rango superior al mío, el llegar y abrirme la puerta. Tiene que decirle, no, mi coronel, pase usted primero, que yo soy el comandante. Y decirme, no, es que a mí me han educado para que pase la mujer. Y le he dicho, entonces usted me está insultando, porque no me está viendo como una profesional, sino que me está viendo como una mujer, ¿no? Hay un ten con ten, pero sí es cierto que dentro de esas cualidades o características, sin generalizar, típicas de las mujeres, hay que ceder. Yo he contado varias veces una anécdota que, si me permiten, se la voy a contar ahora. Yo era de las pocas oficiales. Yo, cuando salí de teniente, vine destinada aquí a la Brigada Acorazada, en el Goloso, y mandaba una compañía, que suele mandar un capitán, pero era la única oficial de la Brigada Acorazada, ¿no? Bueno, era un show. Ir a comer porque ahí comíamos lo mismo, pero comíamos estaba el comedor de mandos y el comedor de tropa, ¿no? Entonces, entrar a comer al comedor era como 7.000 ojos, como lo de 1.000 ojos velan por tu seguridad en el metro, pero aumentado, ¿no? Porque ibas con la bandeja y levantabas la cabeza y tenías a un montón de hombres todos mirándote, ¿no? Porque eras el espectáculo, eras una mujer oficial en la Brigada Acorazada, ¿no? Yo parecía como Gusiluz, cada vez que veía a alguno, pum, me encendía y tenía que agachar, total. Pero yendo a la anécdota, me pasó una de las veces por las mañanas, formamos, ¿no? Los hombres que hayan hecho la mili, pues lo recordarán un poco, ¿no? Se forma la compañía y te llega un suboficial o un oficial, a la orden mi teniente, forman 130. Vale, bien. Y hay 5 rebajados. Y los rebajados son aquellos, pues, que no pueden hacer las tareas habituales y generalmente por las mañanas lo primero que haces es deporte, ¿no? Y me dice el sargento, 4 rebajados por tal y fulanita de copas. Y a fulanita de copas, ¿qué le pasa? Y me hace, literal. Digo, dice, sí, que está. Y yo, a ver, Torres, que es... Yo ya le había captado, o sea, sí, claro. Pero yo quería que él, como hombre, caray, hay cosas que se pueden decir y se pueden explayar.
Digo, ¿qué le pasa? Y me dice, bueno, que está en esos días. Yo haciéndome la tonta, bueno, en esos días, ¿qué? Que llevamos ya muchos años la mujer en las Fuerzas Armadas y supongo que tú tendrás una... tenía mujer, además. Digo, ¿esos días? Y me dice, ¿en esos días, mi teniente? Digo, que le ha venido la regla y me dice, en esos días, mi teniente. Y le digo, bueno, ¿y qué le pasa? Bueno, pues que le duele mucho. Bueno, dile que se haga el favor de ponerse un tampón, que se tome una medicina, salvo que el médico le haya dicho algo contrario, y en 20 minutos, en lugar de correr, haga esto. Se da media vuelta, se para en seco, se gira y me dice, ¿y no se lo puede decir usted, mi teniente? A este hombre le daba vergüenza acercarse a una mujer militar y decirle, tienes que hacer esto, o sea, darle una orden como se la da cualquier otro. Y eso tiene que cambiar, y eso va cambiando poco a poco, pero es cierto que la mujer a su vez tiene que adaptarse, porque el hombre, o sea, el mundo sigue siendo eminentemente masculino. Y si tomas determinadas actitudes te dicen, es que mujer tenías que ser, te estás diferenciando. O, por ejemplo, cuando consigues un logro que algún hombre no ha conseguido, es que lo has conseguido porque eres mujer. Si hubieras sido hombre, esto no lo hubieras conseguido. O cuando consigues que un mando te haga caso a una proposición que tú haces, es que a mí no me hacen tanto caso como a ti. Eso es porque eres mujer. No miran, todavía hay algún ámbito masculino, no todos, ojo, esto no se puede generalizar en las Fuerzas Armadas, pero aún quedan reductos en los que si tú consigues algún logro, no lo has conseguido por tus cualidades. Lo has conseguido porque eres mujer. ¿Sí? Bueno, esa es la discriminación esta que en el caso de, bueno, un poco como sale en la novela de la hija extranjera, que de ser chica y además de origen inmigrante es doble, o sea, nunca sabes si los logros que has conseguido, si son por mérito propio o son porque a pesar de venir de donde vienes y de ser chica, has conseguido lo que... ¿no? Te sitúan en esa situación como de ser objeto y no ser sujeto, entonces no te puedes defender porque es una infantilización, de hecho, ¿no? ¿Y en otros ámbitos? Sí, bueno, yo, por ejemplo, estuve durante 4 años, 2 años investigando lo que era el dopaje en el deporte de élite, que es un tema bastante peculiar y, bueno, muy cerrado. Y ciertamente me sorprendió muchísimo cuando me preguntan, por ejemplo, estuve pensando, claro, esta mesa redonda, ¿no?, que hablaba de mujer tenías que ser y sobre todo en el ámbito laboral. Y dije, bueno, tenemos un ejemplo fabuloso con el fútbol, porque, señores, el fútbol es el deporte rey, pero es un deporte que discrimina y viola la ley española. ¿Por qué lo digo? Porque el fútbol, la Federación Española de Fútbol, no permite que las mujeres sean profesionales en el fútbol. Es increíble. Y estamos en España. Es que, y yo no lo creía. Y digo, no puede ser. Esto tiene que estar mal. Y lo miré, de verdad, lo miré. Mira, y es que me traje hasta las fotocopias. Digo, no puede ser. Pues es cierto. Prohíbe, o sea, de cuando eres pequeños hay equipos, a todos igual nos ha pasado, si teníamos hijos, que juegan niños con niñas, pero llega un momento, cuando son alevines, que no les dejan, pero sobre todo, cuando, es que parece increíble, digo, fíjate, impiden la licencia federativa profesional a las mujeres y encima hay actuaciones tan ridículas, porque tengo que decir ridículas, que niñas que juegan y ganan torneos en sus comunidades autónomas con equipos mixtos, pero luego son vetadas y apartadas en las competiciones de carácter nacional. Entonces, yo diría aquí, instaría a los futbolistas a ponerse un eslogan en sus camisetas que pondría «mujer tenías que ser», ¿no?, de cara a porque es increíble, por ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo de discriminación. Es que además lo hacen de una manera un tanto especial, es decir, la ley no puede discriminar en razón de género porque es anticonstitucional. Exactamente. Entonces, la ley lo que permite, la Federación lo que permite es una liga profesional de fútbol. Una. Y claro, es la de los hombres. Si solo permite una y está la masculina, pues ya no puede haber dos, que sea ni mixta ni femenina. Y ya la diferencia salarial, ya ni hablamos, ¿no?, en fútbol. Bueno, pero es que no existe una mujer profesional de fútbol, entonces no existe. Es que no existe. No estamos hablando de si hay una diferencia salarial, es que no existe directamente. Entonces, y por ejemplo, quería comentar, hemos hablado antes, cuando hablamos de profesiones, por ejemplo, en Irán hay una ley del 2012 que
no sé por qué, digamos, 30 universidades se han puesto de acuerdo en privar a las mujeres de estudiar en 80 carreras universitarias. Pero pueden decir, bueno, como en China, que les han prohibido por su bien, porque son muy frágiles, parece ser, que sean ingenieras de túneles y que estudien minería o navegación. En China lo han prohibido, de acuerdo. Pero en Irán, entre las 80 carreras en las que están prohibidas que vayan a estudiar las mujeres, nos encontramos arqueología, filología inglesa. Bueno. Otra cosa que quería preguntar es, cuando hablabas efectivamente que la literatura es ese ámbito más, en principio, más acogedor, ¿por qué luego la mujer no es, pues eso, hay pocas mujeres en la Real Academia, hay pocos premios Nobel de literatura que sean mujeres, hay muchos más hombres? Bueno, yo he señalado que a veces la parte del prestigio parece que no nos corresponda, ¿verdad? ¿Y a qué crees que es debido? Pues a lo que estamos diciendo todas nosotras, a que hay una desigualdad evidente, obvia y señalable y que la vemos cada día, cada una en nuestro ámbito y en la calle y en todos lados. Pero sí que es verdad que hay algunos estamentos profesionales que están no tan reñidos entre sexos y la literatura es uno de ellos. De todas maneras, es verdad que el prestigio parece que sigue correspondiendo a los escritores y no a las escritoras. Es verdad que hay más premios Nobel entre los hombres que entre las mujeres. En cuanto a la academia, no tengo nada que decir, porque ¿quién coño quiere ir a la academia? Ni hombre ni mujer, que es una cosa completamente obsoleta, son honores que yo creo que por ser mujeres y por eso eminentemente prácticas, no lo olvidemos, somos idealistas, pero tenemos una vena práctica importante. Quizá nos interesa más tener lectoras que nos comunicamos de cerebro a cerebro que ir cada jueves, comerse unas pastas y decir si el eje Cardan es Cardan o no Cardan, ¿no? No. Yo, si me permites, yo tengo una visión particular al respecto, y es que ¿quién toma las decisiones? O sea, cuando se dan esos premios, ¿quién compone realmente los comités que toman esas decisiones? Cuando se decide quiénes tienen que ser los aspirantes y finalmente los ganadores de un concurso o de una vacante pública de una determinada forma, o no pública me refiero de concurso o oposición, sino de estas que se eligen a dedo, o de un puesto directivo, son los hombres los que eminentemente toman esas decisiones. Porque están arriba y ellos llegan y deciden ¿a quién decido? ¿Por quién decido? ¿Por este hombre o por esta mujer? Y junto con ese estamento que es superior de dirección, eminentemente por los hombres, que al fin y al cabo son los que deciden y deciden sobre nosotras mismas, también hay que tener en cuenta lo que comentaba antes Naya en cuanto a la mujer trabajadora, en esas 2 horas de más que trabaja la mujer. La mujer profesional ve cercenada su vida profesional o familiar, como se quiera decir, por el 80% del trabajo que hace de manera gratuita. Es decir, las mujeres desarrollan actualmente en el mundo el 80% del trabajo que no se remunera de ninguna forma, que se realiza en las casas, al cuidado de los hijos, al cuidado de los familiares enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, al fin y al cabo, es tiempo que se quita para un desarrollo personal dentro de una profesión, incluso dentro del propio ámbito familiar, porque si ese trabajo gratuito se distribuyera de manera equitativa entre el hombre y la mujer, las posibilidades de ascenso, en lugar de tener que llegar y decir una mujer, pues mira, porque es que eso lo he oído yo también, no, es que las mujeres son las que deciden ellas por su propia cuenta, bueno, no es que lo haya oído, es que nuestro presidente del gobierno lo ha dicho, son las mujeres las que determinan ellas por su propia cuenta el cuidar de los hijos. Oiga, es que yo en las Fuerzas Armadas he visto cómo una mujer ha llegado y ha pedido reducción de jornada para cuidar de los hijos y le han puesto pegas, pero es que ha llegado un hombre y lo que le han dicho, ¿no tienes una mujer, no tienes a tu mujer para que cuide de ellos? Es así. Entonces, desde el punto de vista en el que ese trabajo extra de gratuito, yo le llamo gratuito porque no es remunerado, ¿no? Y al fin y al cabo la gente come, y come por desgracia del dinero que gana, ¿no? Hasta que eso no esté repartido de manera equitativa, primero, las mujeres no verán cercenadas sus propias aspiraciones a llegar a puestos de decisión y, segundo, hasta que no lleguen a esos puestos de decisión no podrán decidir
sobre abajo. Y señores, señoras, un hombre cuando tiene que decidir entre una mujer y un hombre, salvo o algunas excepciones, porque generalizar es malo, la gran mayoría de las veces el que se lleva el gato al agua es el hombre. Entonces yo creo que Yo, si me permitís, ya que estamos en Petit Comité y en un festival literario, no pondría más el dedo en lo que todos estamos de acuerdo, que hay discriminación. Buscaría los puntos de roce. Tú has dicho, la maternidad. A mí eso me da un miedo. Bueno, cuando digo la maternidad quiero decir esas 2 horas diarias que trabaja más en el ámbito doméstico, haciendo lo que sea, una mujer que un hombre, según Para la mí ONU, en los países es tener desarrollados. hijos. No, yo Entonces, me refiero al ámbito doméstico, es decir, o a la conciliación no familiar, a la conciliación de la vida personal. Uno no tiene por qué irse a casa a cuidar a su hijo, se puede ir al teatro. Pero busquemos otra arista. ¿Qué es antes? ¿La lucha de clases o ser hombre o mujer? Es que estamos en un mundo complejo y estamos en un festival literario y vamos a darle un poquito de salsa a la cosa, ¿no? Dale, dale. O nos Bueno, yo ponemos el hablando de sombrero y literatura, la pancarta me y estoy- decimos voto a las mujeres. Pues eso es obvio, tías. Me estoy acordando, cuando has dicho, Alicia, cuando has hablado de escritores, me estoy acordando del premio Nobel. No sé si os acordáis esas declaraciones que hizo, que fueron muy polémicas, V.S. Naipaul, este premio Nobel, que dijo que él leía un texto inmediatamente, sabía sí. si lo había escrito una mujer o un hombre. Y él, que claro, que no conocía en el mundo ninguna mujer que se mereciera un premio Nobel como él, por supuesto. Fueron bastante desgraciadas y muy comentadas. Quiero decir que incluso dentro de la literatura, incluso él decía que no le interesaba para nada literatura escrita por mujeres porque le parecía, pues vamos a decirlo como muy... de ama de casa, digamos, de la manera suave, ¿no? Por eso quiero decir que, claro, con esos trogloditas este reducto es complicado, ¿verdad? ¿Y cómo refleja la literatura y la novela negra, cómo refleja el género? Porque es verdad que ha habido una corriente muy rompedora, pues tú tienes a Petra Delicado, Chamorro anda por ahí también, pero ¿cómo creéis que lo refleja? Porque tienen... No. Quiero decir, Es verdad, es un montón de estereotipos de mujeres que toda la vida hemos mamado. La mujer fatal que siempre ayuda a alguien o incita a un hombre a cometer un delito, pero es incapaz de coger ella un rifle recortado y pegar 2 tiros al tío que le interesa. La esposa del policía que abnegadamente se queda en casa y todo sea por el bien de la comunidad. La cómplice, la ayudante de esos estereotipos son horribles, pero yo creo que se están superando justamente porque hay muchas mujeres en novela negra y en todo tipo de novela. Perdonadme, yo hablo de lo que conozco, ¿no? Y en literatura hay un empuje de las mujeres brutal. Y yo creo que es bueno reconocerlo y darnos ánimos, no decir estamos fatal, pero vamos a por todas. Bueno, somos mejor que hace unos años cuando ella creía que no había violencia de género. Exacto. Desgraciadamente la había, probablemente más que ahora, lo que pasa es que no se conocía. Que se conozca y que se sepa es el primer síntoma para acotarla, ¿no? O sea, que claro que estamos mejor, pero tenemos que llegar a más. No, yo puedo estar de acuerdo con Alicia en que el ámbito literario evidentemente es mucho más amable que otros ámbitos. Y a veces la cuestión no es tanto o sea, esa discriminación directa y evidente que puedes visualizar claramente no la percibes. Yo al menos no la he visto. Y de hecho, yo mientras no había publicado, nunca hubiera imaginado que había según qué tipo de prejuicios sobre lo que... O sea, yo escribía siendo mujer y de origen inmigrante y nunca, no sé, mientras escribía y me proyectaba futuro como escritora, no pensaba que eso pudiera ser un condicionante. O sea, no estaba en mi mente pensar cómo eres... no sé, crecí así, ¿no? Supongo que era el entorno sobre todo la escuela que me dio esta visión normalizada, ¿no? Pero luego cuando te das a conocer, cuando tienes la suerte de publicar, de hecho, es cuando te encuentras con algunas actitudes que te chocan, ¿no? Y que no acabas de entender. Y la sensación que tienes es que en comparación con los hombres,
tú tienes que dar más explicaciones y sobre todo con los hombres, digamos, autóctonos, que diríamos. O sea, es que sí, es como que No lo había oído nunca. yo he llegado a la Está conclusión bien. de que la única forma de que no tengas que dar explicaciones sobre lo que escribes es siendo un hombre de mediana edad y sin una procedencia distinta, ¿no? Porque si escribes sobre esto, sobre una familia marroquí, ¿por qué escribes sobre una familia marroquí? Si escribes sobre violencia de género, ¿por qué escribes sobre violencia? Si describes situaciones muy duras, sabes que es muy duro. Y si escribes sobre sexo, ya... Yo tenía un trauma con mi primera novela, que era El último patriarca, donde no era novela, para mí era una novela sobre esto, sobre violencia dentro del ámbito familiar. Pero claro, era un personaje que tenía problemas sexuales, o sea, él mismo no los tenía resueltos. Entonces aparecían situaciones en las que, pues, ¿por qué escribes sobre sexo? Y yo pensé, pero si mi novela no va sobre sexo, o sea, no, realmente era el sexo que el personaje necesitaba, ¿no? Entonces tienes que estar como... Y el problema no es tanto el lector o la lectora, que pueda haber más, sino que entre tú y el lector, pues hay toda una serie de personas entre medio que son los que te hacen de intermediarios para que puedas llegar a ese lector, entre los cuales periodistas que te hacen ese tipo de preguntas. O sea, yo estoy en estado de shock de una entrevista en la que no me levanté, me fui, en la que sobre esta última novela el periodista me preguntó, ¿usted tiene hijos? Y dije, sí. ¿Y no le da vergüenza hablar sobre masturbación femenina en una novela y que Pues luego sí, lo te lean? tenías que haber levantado y Sí, haberte tenía ido. que haber, pero me quedé como en estado de no me puedo creer que esto esté pasando, ¿no? Entonces, ese tipo de actitudes a mí me chocan por inesperadas, porque no espero que todavía a estas alturas se tenga Alguien que... sea tan subnormal, ¿no? También. Bueno, yo creo que tener aquí estas 4 mujeres es una ocasión estupenda, porque es difícil reunir a 4 mujeres como ellas en el mismo día y coincidir, para que hagan preguntas. Eso. Si quieren. Sí. Si quieren. Si no quieren, también. Pregunten. Yo mientras voy a contar una anécdota en una de las presentaciones. Mientras lo piensan. Mientras lo piensan. En una de las presentaciones en el segundo libro, bueno, estaba dando una charla y yo siempre defiendo, yo escribo novela negra y mis mujeres siempre son las fuertes. No por nada, sino, no sé, porque ya que escribo me apetece que sé que en este mundo que vivo no es así, pero a mí me gusta, ¿no? Plasmar esa fuerza en mis mujeres, y aun siendo novela negra, ¿no? Lo que escribo, lo que comentaba Alicia, que a veces se nos ha arrinconado un poco, ¿no? Y ahora, de verdad, sí que creo que se tiene esa fuerza, se ha retomado esa fuerza. Y hablando de ello, de los protagonistas, mis mujeres, uno me preguntó, dice... Pero yo no entiendo, era una persona mayor, dice, yo no entiendo por qué tus mujeres, por qué son fuertes tus mujeres y los hombres no, porque pongan los hombres que están a régimen, ese tipo, ¿no? Bueno, pues así, un poco más, que van detrás de esta mujer. Y claro, yo le decía, digo, bueno, pues no sé, soy mujer, me ha apetecido, y volvió a insistir, quiero decir, hasta la moderadora le tengo que decir, por favor, señor, pero no le digo, pero es que no lo puedo entender, ¿por qué? Es que eso es machismo, porque no es ni feminismo, eso es machismo. Y claro, te pone la tesitura que te tienes que explicar, y al final dije, señor, porque me da la gana. Así, pero es que fue, hasta solté, porque me da la gana, es que no podía ya... no podía ir más allá porque no había ninguna explicación coherente, desde luego, para el hombre. Eso, si me permites, es un problema que ha identificado las Naciones Unidas dentro de lo que ellos determinan la igualdad sustantiva. Y es que la mujer, podemos hacer muchos esfuerzos que, si no cambiamos los estereotipos que se encuentran vinculados ahora mismo dentro de los ámbitos patriarcales, es difícil, ¿no? Pero esos estereotipos que aplican los hombres sobre la figura de la mujer, como las propias mujeres sobre la figura de la mujer. Hay un estudio que se hizo sobre estudiantes de Derecho, en el que, aquí las estudiosas de novela negra, en el que les ponían 2 vídeos. Eran estudiantes de Derecho de segundo, tercero y cuarto, eran de grado, perdón. El vídeo era lo siguiente, en un caso era una mujer
que se defendía dentro de la violencia de género contra un hombre y le mataba. En otro era la misma mujer que se defendía, pero acababa apaleada. Y en la otra era una mujer que se defendía contra una mujer en violencia de género igualmente y mataba también a la mujer. Entonces, eran grupos, muestras de estudiantes de Derecho y les decían que estimasen, de acuerdo a los estudios de Derecho que tenían, qué sentencias establecían. Y eso mismo se hizo, pero con la figura del hombre, es decir, el hombre que terminaba matando a la mujer, etc. Bueno, las mujeres que mataban a mujeres en defensa propia, unas penas increíblemente, como 6 o 7 años de promedio, en la suma, salían por encima. Las mujeres que mataban al hombre, me refiero con respecto a la misma figura del hombre, no con respecto a ella misma. O sea, la mujer que mataba a una mujer frente a un hombre que mataba a un hombre, era, en las mismas circunstancias, era mucho más penalizada que el hombre. Y esa penalización corría más a cargo de los estudiantes masculinos. Y era por el estereotipo. Decían que es que una mujer que se defendía de un maltrato es que era dominante. Es que qué mala leche tenía. Es que como una mujer se podía defender. Sí, ríanse, pero es un estereotipo que al final, y si nos trasladamos a la vida real, las sentencias en el mundo real son mayores a las mujeres que terminan defendiéndose y acaban con la vida del hombre que si el hombre mata a la mujer dentro de la violencia de género. O sea, esto es así. O sea, yo cuando lo escuché en el estudio, además hace poco en una sala del Congreso, decía, es increíble. Y se basaban precisamente en los estereotipos. Yo creo que esos estereotipos hay que cambiarlos. Y hablando de estereotipos, y yo no soy especialista en novela negra, ni muchísimo menos, aunque sí que soy lectora, ¿por qué no hay un estereotipo de un hombre feminista? Quiero decir, hay estereotipos de está Petra Delicado, que tiene un ayudante masculino, y está el Chamorro, que tiene su jefe masculino. Y ahí, bueno, pues establecen un equilibrio de poderes, ¿no? Pero igual existe, yo no lo conozco, pero no hay estereotipos, no se escribe sobre hombres feministas que faciliten la conciliación, que faciliten Cuando se escribe bien, o se intenta escribir bien, se huye de los estereotipos, tanto femeninos como masculinos. Bueno, pero existen, ¿eh? Se huirán, pero existen. Al final, los personajes son como son. Te hablo de literatura, no de la vida. La vida es otra cosa. ¿Y no refleja la vida la literatura? Por medio del arte, siempre, porque si no, es una chapuza, por más reivindicativa que sea. Pues voy a hacer la pregunta de otra manera, porque como soy periodista no me doy por rendida. ¿No ayudaría a una mayor igualdad que el mundo de la literatura o el de la política, porque ya que estás en las listas del PSOE, ¿no? Vamos a cambiar de... escribiera personajes, un personaje que fuera un hombre feminista en el ámbito de las Fuerzas Armadas, de la policía, entre los forenses, es decir, en mundos hasta ahora muy masculinos, un hombre que comprendiera la situación de desigualdad y que avanzara contra ello, y no una mujer. Pues es una idea para un personaje concreto, ¿no? Es como... Bueno, pero pregunto si eso funcionaría, porque yo no lo sé. yo no soy A escritora. mí me parece buena idea. Que la adoptáis. A mí me parece buena idea lo que comentas. Yo creo que estoy tratando, cada vez que hablo, estoy tratando de recordar algún libro, a ver si he leído algo parecido, pero ciertamente sí que, tipo los libros de Camila Larber, ¿no? Que ya es la familia, que aunque es policía, él ayuda en casa, está con los niños, pero ves, ya digo ayuda. ¿Ves? Ya no digo comparte. Y además viene una cultura nórdica que está bastante lejos. Sí, pero yo creo que si hablamos de España, yo creo que sí ayudaría. ¿Por qué no? Porque al final el que lee se empapa un poco, ¿no? Yo creo que no solo... por supuesto, leer es un placer y te puedes evadir y simplemente mucha gente dice, bueno, yo lo único que quiero es pasar un buen rato. De acuerdo, estoy de acuerdo. Pero ese pozo que deja el libro, ese pozo me parece interesante. Pues prometo que mi próximo libro será una biografía de Teresa de Calcuta con un marido que le lava los pies a todos los pobres. Y le dice, vente para acá, que yo también... Claro, es que el problema es que lo que es ejemplarizante no es literatura. No es literatura. Yo no estoy de acuerdo. Yo no digo que sea ejemplarizante. Yo digo que
¿por qué no puede existir eso? Me parece interesante la pregunta, me parece que podría existir. Es que si estamos hablando de estereotipos, de acuerdo, ¿por qué no puede existir Pero ese? no vas a crear un personaje para que sea, o sea, para representar un ejemplo útil. O sea, la literatura no nace de la necesidad de plantear un modelo a seguir. Pero ¿por qué no nos lo hemos planteado? No, pero ahí Pero es que la- existen, es que ¿eh? no- Hay sí, pocos, pero es que los no- hay. no- Sí, pero no es lo Yo, normal. yo al menos no la entiendo así. O sea, la necesidad de escribir sobre determinados personajes o temas tiene otro origen. No tiene, es que si no ya es otra cosa. Yo también estoy de acuerdo con Alicia. Es que vas a, no sé, puedes hacer otro, no Yo sé, creo que, a mí yo no creo me que cuadra. primero hay que cambiar la percepción y la fuente de inspiración de esos estereotipos Eso. para generar literatura. O sea, yo creo que no debe ser la literatura, porque cuando escribes, al fin y al cabo eso surge de una inspiración y la inspiración, quieras o no, se encuentra empapada de tus propias vivencias y de tu propia concepción que tienes del mundo. Luego le puedes meter todas las alegorías o le puedes meter todas las variantes que quieras desde la ciencia ficción a lo que sea. Pero al fin y al cabo eso está dentro de tu propia concepción y de lo que has vivido y de lo que es tu propia experiencia vital. Creo que si no tienes dentro de tu propia experiencia vital esa modificación de esos estereotipos de alguna manera, es forzar, lo que ella está diciendo, es forzar la creación de un personaje, que te puede salir bien. Claro. Pero creo yo que cuando escribes porque te inspira algo, ¿no? Digo, una musa. Bueno, te puede inspirar esa manera reivindicativa. ¿Hay una pregunta? Ahí hay preguntas. Bueno, No. pero yo transmito... Ahí. Yo os estoy escuchando todo el rato y creo que falta algo, ¿no?, en este debate. Me está pareciendo muy interesante, pero siempre os oigo decir que la mujer se tiene que aproximar al mundo del hombre. No. No. Yo no lo Puede hemos ser una de las dicho. preguntas que yo había hecho con Sí, poca fortuna. pero yo creo que también la igualdad está en que el hombre se aproxime a nuestro mundo, ¿no? En que ahora mismo mi marido está en mi casa con mis hijos y que sean ellos los que realmente también... Claro, pero para eso tienes que facilitarlo. O sea, tú no puedes forzar una situación porque sí. Puedes de alguna manera establecer unos mecanismos legales que permitan esa facilidad. O sea, si por ejemplo tu marido en la empresa va a pedir la conciliación familiar, en lugar de ser tú la que va a pedir los días para estar cuidando de tus hijos, va tu marido y lo primero que recibe es un entorno laboral eminentemente masculino, cuya cúpula de decisión es masculina, que le dice, ¿no tienes una mujer? Entonces, tú puedes forzar que el hombre se acerque, ¿cómo? Modificando mediante legislación, mediante la cultura, mediante la educación en el colegio. Yo no estoy de acuerdo con eso de que sea la mujer la que tiene que aproximarse. Esto es como cuando se hace una campaña publicitaria para evitar la violencia de género, como ocurrió en Estados Unidos. Vamos a evitar la violencia de género en las mujeres dentro de las Fuerzas Armadas y la campaña publicitaria es alucinante. La mujer tiene que salir acompañada de un compañero para que no la ataquen, la mujer tiene que ir con un silbato. No. Hay que atacar las dos vertientes, tanto la de la mujer, para que ella misma también facilite la labor de que el hombre entre dentro de ese mundo de conciliación. Estoy poniendo la conciliación como abarco todo el ámbito que queramos hablar. En este caso la conciliación porque es un ejemplo que he cogido. Hay que abarcar tanto que la mujer facilite que el hombre entre en esa conciliación como que al hombre se le motive para entrar en esa conciliación. Yo en eso estoy de acuerdo, pero si esa es la impresión que ha sacado de mi debate, ese no era mi discurso. Déjame que abunde un poquito. Fíjate que, sin irse a Estados Unidos, la publicidad contra la violencia de género en España es siempre, y además hace falta que las mujeres denuncien, porque la inmensa mayoría todavía no denuncian. Y cuando denuncian, mira lo que pasa. Es siempre para que las mujeres denuncien, pero siempre aparece una mujer apaleada, llorando, etcétera, etcétera. ¿Dónde hay un anuncio que se le diga a un hombre no se pega, no se mata? Algún cartel ha habido, pero no.
No, yo... No, me río porque... Pero bueno, también Prohibido tenemos que blasfemar hablar... en este local, como era en la época de Franco, ¿no? No, pero bueno, también tenemos que hablar de mujer contra mujer, porque Sí. quiere decir que tela, que estamos hablando del hombre contra la mujer, de la mujer contra el hombre, ¿qué? Y la mujer contra la mujer, pero sí a veces, bueno, pero si eso es una amargura, sí, bueno, realmente todas habremos vivido alguna época, mujer contra mujer, eso ya, bueno. No ya. la canción de Mecano, ¿no? No. ¿Alguien quiere tomar la palabra ahí? Sí, buenas tardes. Vamos a ver, estoy un poco afónica, espero que se me oiga. A mí me molesta mucho que se hable de mujer como si todas las mujeres fuéramos iguales. Yo creo que la mujer inteligente actualmente está empezando a no tener problemas con esa sociedad machista. La mujer inteligente supongo que es la que llega a la literatura y por eso hay menos problemas en el mundo literario. El problema es que todas las mujeres no somos iguales, entonces empezamos a defendernos, pero hay mujeres machistas, que es lo que intentaba decir antes en el debate anterior y no se ha querido aceptar. Y en ese sentido no nos va a todas igual. Eso es lo que quería decir. Y después le quería decir a Zaida, ahora que la he visto en persona, que al principio, cuando salió el tema en los medios, la verdad es que la querían convertir en esa femme fatale de la novela negra, porque es que es un prototipo, ¿no? Y yo creo que ahí el ejemplo de esa mujer, un prototipo, mujer fatal, la utilizan muchas veces los hombres justamente para perjudicar a la mujer, sobre todo cuando la mujer se rebela contra el machismo. Muchas gracias. Yo, ya que muchísimas gracias por la alusión. Estoy completamente de acuerdo con usted. O sea, hay veces que las mujeres somos el peldaño más grande contra las propias mujeres. O sea, dentro de mi caso, después del acoso laboral, a mí uno de los peldaños más grandes me lo puso una propia compañera, también comandante. Y efectivamente hay mujeres para todo. O sea, no se puede generalizar en este mundo. Es como decir, todos los hombres son machistas, todos los políticos son los correctos, en las Fuerzas Armadas todos son machismo. No. Aquí cada persona es individual. El machista es un hombre en concreto. No creo que sea un estamento. Otra cosa que el estamento favorezca o no ese tipo de conductas, etcétera. De la misma manera que, como bien ha dicho usted, las mujeres somos cada una de su padre y de su madre. Y yo conozco a mujeres, creo que esa alusión... Permítame que yo no esté del todo de acuerdo. Yo conozco a mujeres muy inteligentes, pero muy inteligentes, que no salen del agujero. Conozco en concreto una que ni con ayuda, intentando decirle, mira, tienes que denunciar, es muy inteligente. O sea, pues hay algo que la impide salir de ahí. Entonces yo creo que no es solo la inteligencia, sino un conjunto de circunstancias externas y propias que hace que cada una reaccionemos de una determinada manera y de manera diferente a las distintas circunstancias y a las distintas vicisitudes de la vida. Bueno, y también hay cuestiones de, bueno, como te contestaba antes, Cristina, que en la mesa anterior, cuestiones de educación. O sea, es cuando Sí. una ha sido educada Yo creo para... que Maribel ahí puede decir algo, ¿no? para como presidenta de la ONG. Sí. Es obvio que cuanto más, siempre en la vida, cuanto más inteligente se es y más formación se tiene, mejor te puedes defender. Sí, ¿no? Imagino. absolutamente. Quiero decir que yo he vivido en India, por ejemplo, y ahí te encuentras que es la respuesta a la educación. Tú ves a las niñas en las calles, niños también, obviamente, y piensas, nos va a salvar. ¿Qué es lo que puede salvar? Nos va a salvar la educación. Absolutamente, nos va a salvar la cultura. La cultura debería ser patrimonio de la humanidad. Deberían darse, ahora que tenemos aquí a un político, una política aquí en nosotros, debería darse todas las ayudas, todas las facilidades, porque todo es poco. Yo creo firmemente en la educación como medio para salir adelante, para el empoderamiento tanto de las mujeres, también lo que decimos de los hombres, porque también los hombres tienen que ser educados, también las mujeres. En eso yo creo que en Las esa niñas. igualdad, en que unidos Las entre niñas. todos se puede aprender y sí que creo que es la salida. Solo una cosita, seguro que aquí hay un montón de mujeres inteligentes que han ido alguna vez a algún taller de coches, a arreglar el coche. Ese que conducen tan mal y que pagan menos por el seguro porque tienen menos accidentes. Y enhorabuena a la que no se haya sentido que la han tratado como si no supiera lo que era una rueda.
Bueno, O sea que la inteligencia es verdad, como no, y la formación y la cultura ayudan muchísimo, pero hay ámbitos de micromachismo que va a costar mucho trabajo que se levanten. Y ya como modelo, no hablo más, tiene la palabra ese señor. Muchas gracias. Quería hacer dos precisiones para la señora Zaida Cantera. Dentro de las Fuerzas Armadas, por lo menos desde el punto de vista legal, o sea, lo que es la legislación, contempla perfectamente la integración de la mujer, hay grupos de valores, hay cursos de política de género, se introduce dentro de los planes de estudios. Luego otra cosa es la praxis, ¿no? Que ahí ya vamos a otra cosa, ¿no? Claro. Incluso hay cursos para misiones internacionales, el papel de la mujer es fundamental, y después que la distribución de la mujer dentro de las Fuerzas Armadas no es homogéneo, en absoluto. No. El Ejército del Aire tiene un porcentaje de mujeres mucho más elevado y hay muchas más mujeres en tropa, donde menos mujeres hay es en suboficiales, y en oficiales, concretamente en cuerpos comunes, el porcentaje de alumnas puede llegar a ser de un 70% en algunas especialidades, porque hay muchas más mujeres en la universidad, y cuando se trata de la inteligencia, aquí está demostrándose, y yo como docente lo he visto, que hay muchas mujeres que están demostrando que si se les deja, pueden llegar muy lejos. Y en misiones internacionales, si uno va a Afganistán, se encuentra que la tripulación del helicóptero que se mete en medio de un combate, la comandante de la aeronave es una mujer, la enfermera que baja a sacar a un señor en medio de un tiroteo es una mujer, y lo hacen perfectamente, igual que un hombre, no, mejor, porque muchas veces para mis alumnos es un problema demostrarles que la igualdad entre el hombre y la mujer consiste en que las pruebas físicas sean diferentes, y eso mucha gente no lo entiende. Muchas gracias. Completamente de acuerdo. Sí, bueno, pero quiero decir, respecto a las pruebas físicas, yo, por ejemplo, puedo hablar de la experiencia de Navarra. Mi marido es bombero y no hay mujeres bombero. De hecho, bueno, hay 2 mujeres bombero en Navarra. Tuvieron que cambiarle las pruebas físicas porque se pusieron... era imposible, o sea, ya se vio que no podía acceder una mujer a ser bombero con las pruebas físicas que quiere decir nadar X metros, todos sabemos las pruebas tan duras. Se cambiaron las leyes, fue electoralista porque tengo que decir que salieron 2 mujeres bombero, no ha vuelto a pasar, y hubo una gran polémica porque se habían cambiado esas pruebas físicas. De hecho, muchos bomberos dijeron, bueno, entonces a mí si alguien me tiene que sacar de un fuego, yo quiero un compañero que sea hombre, que ha pasado las pruebas físicas que yo he pasado. Hablo de fuerza, lo que es fuerza de cargar con una persona, cargar con un cuerpo en un incendio. Yo como mujer, una gran polémica, por eso yo como mujer dentro de las Fuerzas Armadas estoy de acuerdo en lo que él ha comentado, absolutamente todo, excepto en lo de las pruebas físicas. Yo sé que transmitir el que las pruebas físicas sean distintas es un procedimiento de igualdad. Yo hablo del ámbito de las Fuerzas Armadas y además normalmente cuando alguien me pregunta pongo el caso del bombero, ¿no? Y no me pongo el caso del compañero, sino yo siendo madre, estando arriba en un incendio, si encuentro abajo a una mujer y a un hombre, bomberos, ambos, si el hombre y la mujer han pasado las mismas pruebas físicas, que no hace falta ser Superman, otra cosa es que habría que mirar la talla de las pruebas físicas, si son las acordes o no para el desempeño de las funciones. Si han pasado las mismas pruebas físicas, me da exactamente lo mismo quien suba, si es un hombre o una mujer. Ahora bien, si se han acomodado las pruebas físicas para que una mujer entre a desempeñar este tipo de trabajos, yo digo, ojo, que están mis hijos arriba. Entonces ahí ya me lo pensaría. En las Fuerzas Armadas, de hecho, en mi unidad, a mis soldados femeninas, yo les pedía que pasaran las mismas pruebas físicas, aunque la ley la pone distinta, las mismas pruebas físicas que los hombres en baremos. Y en mi unidad, salvo 3 o 4 mujeres, a lo mejor porque habían sufrido una lesión, eran capaces de conseguirlo. ¿En qué está el fallo? El fallo no está en que las pruebas físicas tengan que ser distintas, sino que hay que poner unas pruebas físicas que permitan desarrollar el trabajo. Si hay unas pruebas físicas acordes que permiten coger a un bombero o a una bombero al cuerpo y subir unas escaleras y se tiene que hacer en 3 minutos y eso permite salvar a una persona, pues eso tiene que ser igual para un hombre y para una mujer. No por el hecho de ser mujer decir, no, es que la mujer tenga que subir en 5 minutos, porque entonces no va a salvar a esa persona. No sé si me estoy explicando correctamente. Yo lo que digo es,
Para ser militar, por ejemplo, estar en las Fuerzas Armadas no hace falta ser Superman o Superwoman. Si lo tenemos, por desgracia, en los conflictos armados que se están dando ahora mismo en el extranjero, que cogen a niños como soldados, por desgracia, que cogen a mujeres para determinadas cuestiones, que cogen a quien sea, ancianos, para desempeñar la guerra. No de manera profesional, pero ahí están, defendiendo sus casas. No son profesionales, ojo, que es muy distinto. Pero eso quiere decir que no se necesita a gente extremadamente, o sea, que sea deportista, por decirlo de alguna manera, de un determinado rango para desempeñar las funciones. Por tanto, yo creo que las pruebas físicas, por ejemplo, las que hay ahora mismo de los hombres, son bastante bien asequibles para las mujeres. Y yo sí que las pondría igual, con los mismos baremos que hay ahora mismo, porque en mi unidad, que yo estaba en el Regimiento de Transmisiones 21 en Valencia, las mujeres eran capaces, entrenando, eran capaces de pasarse esas pruebas físicas. Y en el caso de los bomberos yo pienso exactamente lo mismo, que hay determinadas cuestiones en las que tienes que salvar la vida a una persona y que no podemos andar diciendo, es que como es mujer vamos a facilitar que entre. Bueno, puedes entrar, pero a lo mejor tienes que desempeñar otras funciones dentro de los bomberos. Lo que no me parece bien es decir, estas son las pruebas físicas y da igual que seas mujer, no vas a entrar. No, si hay una mujer que es capaz de pasarse esas pruebas físicas, que entre, porque significa que está capacitada y cualificada para hacer esa función. Es mi opinión. Hay gente que dice, es que tú eres un poco machista en este aspecto. Yo es que como me la he jugado, y supongo que usted también, por lo que ha dicho, como me la he jugado, entonces cambias un poco la percepción de algunas cuestiones. Bueno, yo por reconducir un poquito ¿Puedo decir una cosa para contestarle? Entonces, las pruebas físicas se tendrían que hacer todos los años. Por ejemplo, en las policías, las mujeres se suelen conservar muy bien. Yo tengo compañeros que un año después de hacer las pruebas han engordado. Nosotros lo hacemos todos los años. Por eso digo que se tendría que ser una prueba que se hiciera todos los años. Y si no las pasas, a la calle, cosas que no se hacen. No, nosotros es que lo hacemos todos los años. Bueno, Perdón. yo quería reconducir un poquito que el hemos tema, salido del tema. Y volver, y además cerrar ya la mesa redonda, y para eso voy a proponer una especie de, no juego, pero dado que la mesa redonda es este concepto tan amplio de mujer tenías que ser, me gustaría que completarais la frase de mujer teníais que ser para o sí. Para cambiar el mundo, para cambiar las cosas, para empezar por lo menos. Venga, voy a ser un poco... que nos lo Para quitas. empezar, venga. Mujer tenías que ser para empezar. Para o sí. Para, Mujer tenías que ser para conseguir algo, o si haces o lo dejas de hacer, algo. no Esto se es me un ocurre. atraco a mano armada, ¿Pasa palabra? No se me ocurre. Mientras te de lo verdad. piensas. Para atreverte a escribir un relato como el que has hecho, en donde reflejas toda Bueno, el para debate escribir, interno. ¿no? No, Para para escribir escribir. no, para escribir de un conflicto interno. Pero para sobre el choque escribir de dos culturas. desde el mundo en el que estás y desde lo que te mueve y que luego, o sea, Claro. olvidarte de que el ser mujer es un condicionante, ¿no? Muy bien. Puede ser. Mujer tenías que ser porque no quiero ver la vida desde otro punto de vista. El mío me gusta bastante. Yo voy a ser como las Misses. Mujer tenías que ser para conseguir la armonía en el mundo. Para conseguir. Pues muchas armonía en gracias el a todos y mundo. muchas gracias a todas vosotras. Un placer. Muchas gracias.